Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Veamos qué hemos visto. Hemos visto, número uno, que los cristianos no somos gnósticos o maniqueos. El gnosticismo era una herejía muy temprana en el desarrollo de la iglesia cristiana, y los gnósticos creían que todo lo que es materia, todo lo que tiene células, todo lo que consiste de elementos materiales es intrínsecamente malo. Entonces ellos creían en una resurrección, pero del espíritu nada más. Pero los cristianos no somos gnósticos o maniqueos, que son herejías. Creemos en una resurrección corporal. Por favor, que nadie lo mueva de esto, eso es esencial. Creemos en una resurrección corporal. Esto está en el centro de nuestra teología y fe, y es de hecho nuestra bendita esperanza. Vimos también que ahora en la plenitud del tiempo, es decir, ahora después de que el Mesías se ha manifestado, muerto y resucitado y ascendido a los cielos, vemos que ahora en esta dispensación de plena gracia, distinto a la dispensación antigua de los padres, a patriarcas y profetas, vemos que ahora en esta plenitud del tiempo los que mueren en Cristo, sus almas inmediatamente suben con Dios al cielo. No van a una sala de espera, no van ya más al seno de Abraham, sino que inmediatamente ascienden al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ya abrió camino. Cristo ya rompió el velo. Entonces los que mueren en Cristo pueden acceder al trono de gracia. No así en la vieja dispensación, que estaban esperando la redención. Vimos en varios pasajes de las Escrituras que los santos que han muerto en la fe, sus almas están ahora mismo con el Señor conscientes. Y vemos que también las Sagradas Escrituras afirman una doble resurrección. Tanto los justos resucitarán para vida eterna, pero también los impíos resucitarán para eterna condenación. Todo eso fue repaso de lo que hemos visto estos últimos dos servicios. Habiendo dicho esto, volvamos nuestra atención a donde nos quedamos. Versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4. Volvamos allí. Dice allí, por lo cual os decimos esto en el Señor, o la Reina Valera, esto en palabra del Señor. Me detengo allí. Esta es una fórmula sumamente importante, pues con ella nos indica Pablo que esta es una doctrina de primer orden. Él dice, antes de lo que yo les estoy hablando, esto es palabra del Señor. También habla de su carácter profético, por cierto. Así dice el Señor, o esta es la palabra del Señor. Hay un elemento sumamente profético, es decir, esta doctrina que el apóstol Pablo nos está a punto de compartir es una profecía que tendrá su cumplimiento en un futuro. 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, lo que celebramos el domingo pasado, domingo de resurrección. Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras. Pero luego los que son de Cristo en su venida. Ok, una vez más, ¿cuándo se va a dar la resurrección de los cuerpos? En su venida. En su venida. Entonces, nótese, ya no solo estamos hablando de una doctrina esencial, estamos hablando de dos dogmas centrales de la fe cristiana que son compartidos por toda la cristiandad, que es la resurrección de los cuerpos y la segunda venida de Jesucristo. Estas dos doctrinas están inextricablemente entrelazadas. No se puede separar una de la otra. Vuelvo a repetir eso, porque ese es el problema de la escatología que predomina hoy. No se puede separar la resurrección de los cuerpos con la segunda venida de Cristo. Están inextricablemente entrelazadas. No se puede separar una de la otra. Es decir, una no sucederá sin la otra. La resurrección de nuestros cuerpos sucederá precisamente cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra.
Esto es lo que Pablo entonces nos dice en 1 Corintios. Leo 1 Corintios 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos ciertamente seremos, ¿qué? Transformados. Entonces va a haber una generación que cuando Jesús vuelva a la tierra, todavía va a haber cristianos, ¿a dónde? En la tierra. Entonces van a haber algunos que no van a probar la muerte física, pero todos para recibir ese reino, cuando venga Cristo, tienen que ser, ¿qué? Transformados. Porque lo corrupto, lo imperfecto, lo mortal, no puede heredar lo incorrupto. Entonces todos tenemos que ser transformados, tanto los que ya han muerto como los que queden vivos. Así que esto es bien importante. Todos tienen que ser transformados, no solo nosotros y nuestros cuerpos, sino que, como vimos en base de Romanos capítulo 8, la creación misma, antes de que reciba el trono de Dios, la Jerusalén, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, tiene que también ser purificada como por el fuego. No hay 3 o más advenimientos de nuestro Señor. ¿Ven eso, queridos hermanos? Esto es importante. A ver, advenimiento significa aparición o venida o manifestación. ¿Cuántas venidas vemos en las Sagradas Escrituras? En todos los pasajes que hemos leído hasta este momento, ¿cuántas venidas hemos visto? ¿3, 4, 5? Vemos claramente que solo hay 2 advenimientos. El primero ya se dio en los tiempos de Herodes, ¿sí o no? Y él vino con relación al pecado, es decir, él vino con un cuerpo encarnado listo para ser sacrificado. Entonces, el primero en el tiempo pasado vino para expiar el pecado. Se encarnó en el vientre de una virgen llamada María. Nació, vivió una vida sin pecado, murió bajo Poncio Pilato y al tercer día resucitó y por 40 días se mostró con manera indudable a muchos. 10 días antes de Pentecostés, ¿qué es lo que hizo? Ascendió a los cielos y desde entonces está reinando a la diestra de Dios Padre. Pero, como nos dice la Biblia, va a venir por una segunda y última vez. Ahora no para expiar el pecado porque ya lo expió, sino ahora para erradicar el pecado. Ya no va a venir, dice Hebreos 9:28, con relación a los pecados, sino que se aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es decir, para erradicar el pecado. Para que ya no exista más el pecado. Y por eso es que dice la Biblia que lo corrupto se vestirá. Es decir, ya no habitará en nosotros el pecado. Y esto es precisamente parte de la grave falla del darwinismo. La cosmovisión escatológica dominante de la iglesia neoevangélica moderna. ¿Qué es lo que hace el darwinismo? Separa la resurrección de los cuerpos de la venida final de Cristo. Lo separa. Y la Biblia no hace esa separación. La resurrección de los cuerpos se va a dar ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Y entonces vemos que la resurrección sucede en la segunda y final venida de Cristo. Pero esta escatología separa la resurrección de los cuerpos de la segunda venida de Cristo y propone un pseudo medio retorno de Cristo entre su primera y última venida. ¿Verdad? Y nos propone 3 venidas. Cristo vino, Cristo después va a venir, pero no va a venir del todo, sino que va a venir solo como hasta la mitad. Y después va a venir una última vez. Eso no lo ves en ninguna parte de la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es que claramente la resurrección de los muertos en Cristo se dará en su segunda venida. Déjenme rápidamente hablar para aquellos que no saben qué es el rapto secreto. El rapto secreto es una idea, por cierto, y les digo esto con toda honestidad, antes del siglo XIX, nadie, ninguna persona de ninguna tradición histórica, sea evangélica, sea protestante, metodista, sea ortodoxa, sea católica, ninguna, ni los patrísticos, ni los escolásticos, ni los cristianos primitivos, nunca nadie por los primeros 19 siglos hablaron de un rapto secreto, no ninguno. Esto es una idea que nace en el siglo XIX, por ahí del año 1830, en la década de 1830, enseñada por un grupo que se llamaba The Plymouth Brethren, pero en particular el que más lo popularizó se llama John Nelson Darby. Y él propone que entre la primera y la segunda venida de Cristo habrá entre medio un rapto
secreto, donde Cristo tomará a todos los cristianos secretamente de esta tierra para llevárselos al cielo y luego después de 7 años volver con ellos a la tierra. Pero veamos lo que el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo. Volvamos al versículo 15. Leamos ahora la segunda mitad de ese versículo. Dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que dice, no precederemos a los que durmieron. Sigamos leyendo el versículo 16. Ahora dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo. Estoy en el versículo 16, 1 Tesalonicenses 4, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Obsérvese las características de la segunda venida de Cristo. Obsérvese algunas características. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No es silenciosa, no es oculta. Ciertamente no es un rapto secreto. Por el contrario, las connotaciones son de un fuerte sonido de trompeta, de gran bulla, un gran pregón a todos los 4 vientos. Jesús ha regresado. El Cristo ha regresado. Juan, de hecho, nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ahí en el pura entrada: he aquí, viene con las nubes. Ok, me detengo aquí, porque una vez más, muchos echan esto en el futuro y lo ponen en una tercera venida. Pero acuérdense que en Hechos 1, 9 al 11, cuando Cristo les dice: y me seréis testigos en toda la tierra, dice que mientras estaba diciendo estas cosas, ¿qué pasó con el Señor? Comenzó, dice, Hechos 1:9 dice: y fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y dice que mientras los discípulos estaban con sus ojos en el cielo, se aparecieron 2 hombres, ¿verdad? Parece ser que son ángeles, no dice ángeles, pero dice se aparecieron 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Dice: este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así también. Entonces, una nube lo cogió y dice: así como una nube lo cogió y desapareció, también en una nube regresará. Y si entonces, vean todas estas cosas. Si volvemos a Apocalipsis, capítulo 1:7, dice: en su segunda venida, ¿qué es lo que pasará? ¿Solo mitad de la población, solo los cristianos nos vamos a dar cuenta? No, ¿qué es lo que dice? He aquí, viene con las nubes. Una vez más, eso lo vemos en Tesalonicenses, ¿verdad? Viene con las nubes y todo ojo le verá. No solo los cristianos que creyeron, sino aún también ¿quiénes? Y aún los anticristos, aún los que lo negaron, lo mataron y lo crucificaron y no creen en él. Dice, sigue diciendo: y todas las tribus de la tierra, ¿qué? Harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, no piensen que cuando el Señor viene se va a convertir todo el mundo. Van a hacer lamentación porque entonces se les vino la verdad que han negado, que hasta este momento habían rechazado. Y entonces saben que el que viene en las nubes viene ahora no para expiar el pecado, viene ahora para demandar cuentas. Es importantísimo. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Claramente que la segunda venida de Cristo no es un evento mundial secreto, es un evento mundial evidente y que sacudirá todo el mundo. Y además, nótese, es un descenso total. Es decir, Cristo no solo descenderá como hasta la mitad en la estratosfera y luego regresará al cielo. No, es un descenso total de regreso a la tierra, tal como fue cuando se fue al cielo por primera vez. Fue un ascenso total al cielo desde la tierra. Él viene y trae consigo la plenitud del reino del Padre para hacer nuevos cielos y nueva tierra. Esto, por supuesto, choca totalmente con la idea de, una vez más, un arrebatamiento secreto o un rapto secreto, del cual nadie se dará cuenta aquí en la tierra. Y las cosas continuarán como normal, como que si nada ha pasado, cuando según la teoría miles de millones han desaparecido mágicamente de la nada
Y según esta misma teoría, los judíos continuarán como nada, todavía confiando en sus falsos mesías. No, lo que vemos es que cuando Cristo venga, aún los judíos lo van a ver y se van a lamentar. Ahora, la única manera de escaparnos de este dilema, los que creen esa teoría, es proponer una tercera venida. Y decir, esto va a pasar no en el rapto, esto va a pasar después de los 7 años. Entonces, proponemos 3 venidas, pero lo que estamos diciendo es que Cristo, o la Biblia, mejor dicho, nos dice que solo hay ¿cuántas venidas? ¿Y cuándo se va a dar la resurrección de los cuerpos? En la segunda venida. ¿Y qué es lo que va a pasar en la segunda venida? Todo ojo le verá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué de los cristianos que todavía queden aquí en la tierra? Volvamos al versículo 17, 1 Tesalonicenses 4. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Por qué? Porque ya los dos varones con bastones blancas nos dijo que así como una nube lo tomó, así también que en una nube volverá. Y Juan ya nos dijo también que cuando él vuelva desde las nubes, todo ojo que le verá y se lamentará. Y también Pablo, pongan todas las piezas juntas, y también Pablo nos está diciendo que cuando él venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y después dice, los que hayamos quedado, es decir, es esa generación que está todavía viva en sus cuerpos. Dice, serán arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes. ¿Por qué? Porque él está descendiendo ¿de dónde? Desde las nubes, ¿verdad? Para recibir. No para irse, sino ¿para qué? Para recibir. ¿En eso no lo ven? Hagamos una analogía. Que viene un maestro de lejos y le digo al hermano Osvaldo, vaya a recibirlo. Y Osvaldo, como él es darwinista, él piensa que cuando yo le digo a él, ve y recíbelo, es de que se va con él, se topa con él en la aerolínea y después se mete otra vez en el avión y después se van de nuevo a donde van, desde donde han venido. No, él en ese avión está viniendo hacia nosotros. Y entonces le voy a mandar a Osvaldo para que vaya al aeropuerto, lo reciba y regrese el resto del camino. Y esto es lo que estamos viendo aquí, que el Señor está ¿qué? Descendiendo. Él está viniendo. Y cuando están en las nubes, los muertos de Cristo resucitan con sus cuerpos glorificados y después nosotros, los que hemos quedado, o los que esa generación, van a ser arrebatados para recibirlo en el aire. Y después, ¿qué vamos a hacer con él? Nos vamos otra vez para allá, de donde viniste. No, Cristo está ¿qué? Lo estamos recibiendo a la mitad. Ahora, la manera que lo tuercen este arrebatamiento es que dicen, mira, aquí está el texto que propone el rapto secreto. Según ellos, esta palabra traducida arrebatados, que es arpazo, en griego, significa agarrar, apoderarse, quitar, jalar, quitar de un lugar así violentamente. Pero una vez más, nótese que en el contexto ya Pablo nos dejó claramente que está hablando de la segunda venida de Cristo. Y está hablando de que su segunda venida va a estar acompañada de trompetas. Es decir, es un evento público. ¿Vieron eso, no? Es importante. Entonces, no hay nada secreto de esto. No hay nada secreto. Se está escuchando. Y si agarramos esos otros pasajes de Juan y de Hechos, Lucas, vemos que todos los ojos lo van a ver, que él está volviendo en las nubes. Sin embargo, Pablo nos está diciendo más información de lo que está pasando con nosotros, es decir, el pueblo escogido. Nótese además el contexto. El contexto importa. No es un arrebatamiento en un vacío, sino que es el arrebatamiento en el contexto de la segunda venida de Cristo. Eso es importantísimo. No pueden separar la segunda venida de Cristo de la resurrección de los muertos en Cristo.
Esto es crucial para entender esta terminología de arrebatar. Si Pablo o cualquier otro escritor de la Biblia mencionaron un arrebatamiento de la nada, es decir, no en el contexto de la segunda venida de Cristo, potencialmente podríamos inferir justamente que sí, Dios va a arrebatar de una manera secreta de la tierra a los cristianos antes del fin. Pero tanto aquí como en Mateo 24, 42 al 44, o en cualquier otra parte de las Escrituras que se habla de que algunos van a ser tomados o arrebatados en un instante, siempre lo habla en el contexto de la segunda venida de Cristo. Subiremos a reunirnos con Él en las nubes a mitad de su descenso, para así decirlo, para que juntos con Él y los santos difuntos, ahora con cuerpos glorificados, con Cristo al mando, volver a la tierra y reinar juntamente con Él para siempre. Esa es la idea que nos está dando el apóstol Pablo. Nótese una vez más esa frase clave en el versículo 17, para recibir al Señor en el aire. En el griego también puede ser traducido para encontrarnos con el Señor en el aire. Es decir, el Señor está regresando y está trayendo el cielo consigo, y nosotros, antes de que Él pise el suelo, antes de que sus pies toquen el suelo, nosotros vamos ¿a qué? A subir para recibirlo a mitad del camino. Y entonces, como dijo Juan, todo ojo le verá, incluso los que los traspasaron. Voy aquí a dar la analogía que provee R.C. Sproul. Y la analogía que provee R.C. Sproul es la del triunfo romano. El triunfo romano. Esto es algo histórico que sucedía en los tiempos del Imperio Romano. Es un poco extensa, entonces pongan mucha atención. Miren lo que dice él. Cuando las legiones romanas eran enviadas a un país extranjero en una campaña militar, sus estandartes llevaban las letras SPQR, una abreviatura del Senatus Populescus Romanus, que significa el Senado y el pueblo de Roma. En Roma se entendía que las conquistas de los militares no eran solo para los políticos que gobernaban, sino para todos los ciudadanos de la ciudad. El ejército podría haberse ido para una campaña militar de 2 o 3 años, pero finalmente los soldados regresarían llevando a los cautivos encadenados. Acamparían fuera de la ciudad y enviarían un mensajero para alertar al Senado y a la gente de que las legiones habían regresado. Cuando llegaban estas noticias, la gente comenzaba a prepararse para recibir a los héroes conquistadores. Cuando todo estaba listo, sonaba una trompeta. Con esto, los ciudadanos de la ciudad salían a donde estaban acampados el ejército y se unían a los soldados para marchar hacia la ciudad. La idea era que ellos, los ciudadanos, habían participado en el triunfo de su ejército, de su general conquistador. Dice, este es exactamente el lenguaje que Pablo usa aquí en Tesalonicenses. Estaba diciendo que cuando Jesús regrese en el poder de conquista, los creyentes, tanto vivos como muertos, serán arrebatados en el aire para encontrarse con Él, no para quedarse allí en el aire, porque ya los muertos en Cristo están con Cristo en el cielo, sino para unirse a su regreso triunfal y participar en su plena conquista sobre sus enemigos. Esa es la mejor analogía, más clara que esa no puede estar. Una vez más, no es para nosotros ascender a Él y después irnos al cielo, porque de hecho, ¿a dónde es que están los muertos en Cristo ahorita? En el cielo. No, una vez más, lo que el Señor va a hacer al final de los tiempos es va a traer el cielo a la tierra. El nuevo Jerusalén va a descender y el Señor mismo va a habitar entre nosotros. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que ser renovados, la creación tiene que ser renovados y los impíos tienen que ser eternamente condenados. Así que vamos a hacer una condensación, porque yo sé que les estoy tirando muchas cosas y para muchos de ustedes es algo completamente nuevo. Pero déjenme explicarlo aquí con 5 puntos. Número 1, que los que mueren en Cristo ahora, después de su obra de expiación, sus almas inmediatamente van al cielo. Están con Cristo como almas incorpóreas. 2, tanto los santos que están en el cielo ahorita, como los santos que están ahorita en la iglesia, en la tierra, es decir, la iglesia que ya está ya con el Señor y la iglesia que está aquí abajo, todos estamos esperando una misma esperanza. ¿Y cuál es esa misma esperanza? La resurrección final, que es la resurrección corporal. Los santos en Cristo que están muertos no están esperando el cielo, ya tienen el cielo. Lo que ellos están esperando es ¿qué? Es el paraíso restaurado, el cielo asentándose
sobre la tierra y ellos resucitando con cuerpos glorificados. Y esa es nuestra misma esperanza nuestra. También nosotros queremos un cuerpo renovado. 3. Esta resurrección del cuerpo se dará ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Una vez más, esas dos cosas, esos dos eventos no se pueden separar. La resurrección de los cuerpos se dará en la segunda venida de Cristo. Esto lo ves aquí, esto lo ves en el libro de Mateo capítulo 24, esto lo ves en 1 Corintios 15. Esta resurrección corporal será en la segunda y última venida de Jesús a la tierra. 4. Primero los muertos en Cristo recibirán sus cuerpos glorificados y luego los que hayan quedado en la tierra serán transformados, serán reunidos en el aire juntamente con ellos que están viniendo con Cristo para que junto con Cristo a la cabeza descender a la tierra y recibir el reino de Dios, es decir, el cielo nuevo y la tierra nueva, que es la tierra restaurada o recreada. Y 5, los impíos o los incrédulos que queden en la tierra, esperando el juicio del Mesías, serán condenados y juntamente con Satanás y la muerte serán echados al lago de fuego, el verdadero infierno, o lo que la Biblia llama la segunda muerte. Veamos un pasaje paralelo y ojalá que aquí todo esto se concrete en sus corazones. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58. Y aquí ojalá que todas estas cosas como un rompecabezas se puedan pegar en sus mentes. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ese dormir significa ¿qué? Muerte. Es decir, no todos vamos a morir corporalmente, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Es decir, tanto los que ya han muerto y son almas necesitan también recibir ¿qué? Cuerpos glorificados. Y tanto los que están aquí en la tierra, cuando Cristo venga, también van a necesitar ¿qué? Eso. No todos van a probar la muerte física, pero todos tienen que ser transformados, literalmente cambiados sus cuerpos. Eso es lo que significa. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Nótese, ¿qué es lo que vimos en Tesalonicenses cuando el Señor viene? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que se está escuchando? Una trompeta, el arcángel, trompeta de Dios. Está hablando de la misma cosa, de la segunda venida de Cristo. Dice, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán. ¿Cómo vamos a resucitar? Incorruptible. Nótese que la resurrección es lo mismo que él se refiere cuando habla de la transformación. Es lo mismo. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nótese, todo esto se está dando ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. No en una tercera, no en una secreta, sino en su segunda y final venida. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué dice? Sorbida es la muerte y victoria. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué no es en vano? Porque el Señor va a volver. Y va a recompensar tanto a los justos como a los injustos. Termino con el propósito funcional. ¿Por qué Pablo nos comparte esta doctrina? ¿Qué fue lo que mueve al apóstol Pablo a compartirle a los tesalonicenses estas palabras? Bueno, si volvemos al inicio de la carta de 1 Tesalonicenses, él dice, ustedes están participando con la iglesia en Judea, porque así como ellos están sufriendo a manos de los judíos, ustedes están sufriendo a manos de los grecorromanos. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando entre los tesalonicenses? Parece ser como que se estaba destapando un tipo de persecución. Y obviamente una persecución, algunos hermanos estaban, ¿qué? Muriendo. Y entonces
Pablo le está estimulando a la iglesia en Tesalónica, pero también nos está estimulando a nosotros con dos cosas. Que la resurrección de los muertos o la resurrección corporal tiene la función de recordarnos, número uno, estaremos siempre con Cristo, es decir, vamos a ser reunidos con el Señor. Amén. Entonces, la próxima vez que usted esté sufriendo en esta tierra, recuerde, va a haber un momento cuando estemos con el Señor. Amén. Mujeres, ¿duele dar a luz? ¿Duele más que sacar una muela de juicio? ¿Y por qué muchos de ustedes tienen más de un hijo? Me dice, yo me corto un dedo y ya no quiero cortarme otro. Porque el momento que usted ve el niño y lo carga en sus brazos, todo lo que usted sufrió se desaparece de su memoria. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces lo que Pablo está diciendo, hey, vamos a sufrir ahorita. A este lado vamos a sufrir. Pero recuerden esto, un día vamos a estar con el Señor. ¿Okay? Y no seré yo santificando y consagrando los elementos. ¿Será quién? Cristo, porque él dijo, no lo volveré a tomar hasta que esté con vosotros en el reino. Pero no para allí. También Pablo nos comparte esto para recordarnos, para que no os entristezcáis. Es decir, no solo vamos a ser reunidos con Cristo, vamos a ser reunidos con nuestros seres queridos. Y ahí está mi papá. Amén. Ahí va a estar un hijo que quizás perdiste. ¿Verdad? Un padre que perdiste. Es decir, no es solo es una reunión con Cristo, es una reunión con nuestra familia en la fe. Y ese es el gozo supremo. Y por eso es que tanto aquellos como nosotros queremos esto. ¿Por qué? Porque ahorita hay una separación. Hay una separación. Nosotros estamos separados de ellos, ellos están separados de nosotros. Pero cuando vuelva a Cristo a la tierra, entonces toda la iglesia va a ser reunida con Cristo a la mesa. Así que la esposa dice, nótese que el grito no es llévanos. Ven, si fuéramos darwistas, yo le diría ven, yo diría ¿qué? Llévanos. No, pero el gemido de la esposa y del espíritu es ven, ven, así como fuiste en una nube, vuelve y asienta tu reino en la tierra.